Conozco esa sensación, ¿sabes? De noches sin poder dormir, llamadas del banco que pasan todos los días, donde lo único que hacen es preguntarte cuándo es que vas a pagar. Tener que levantarte y no saber decir que no a alguna salida con tus amigos, porque te da mucha pena y mucho miedo decirles que no tienes dinero, que te cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Que inclusive en muchas ocasiones estás sentado en una mesa junto con tu familia, con tu esposa, con tus hijos o simplemente con tu novia o con tus familiares, y cuando revisas el teléfono lo único que ves es la aplicación del banco donde están los números en rojo, donde están las tarjetas hasta el límite y que ya los intereses se fueron tan altos que el simple hecho de pagar el mínimo ni siquiera cubre la posibilidad de que te sientas un poco más libre, y lo único que te llena la cabeza es de estrés. Y entiendo perfectamente esto. La deuda es una crisis bastante global y con esto no quiero que te sientas solo. El sistema, básicamente, está diseñado para que nosotros nos endeudemos, para que busquemos ese apalancamiento, esa ayuda que el sistema nos ha querido hacer creer que lo necesitamos para poder comprarnos cosas lindas o para simplemente hacer ese viaje que tanto quisimos durante muchísimo tiempo. Pero nada más alejado que eso. Y entiendo tu posición, pero quiero que entiendas también que no estás solo en esto. Como el ser humano muchas veces piensa mejor en manada, te voy a dar unos datos para que entiendas que no eres el único en el mundo que está pasando por esto. Y aunque no te voy a dar datos globales, porque los datos se segregan básicamente por países, muchas veces lo que pasa en un país, por lo menos en Latinoamérica o en Europa o en el mundo hispanohablante, que es el idioma en el que estoy hablando en este momento, se puede extrapolar, ¿no? Un poquito más allá de las fronteras. Así que no importa donde sea que me estés viendo, son datos que pueden ayudarte. En primer lugar, en México, si nos vamos al año 2025, literalmente la deuda subió en las casas o en los hogares en un 6.3% anual. Eso es una subida impresionantemente alta, tomando en cuenta que México es uno de los países más grandes de Latinoamérica y tomándolo con su PIB, la deuda total de las familias y privados ronda aproximadamente el 48%. No es un número completamente alto porque si tomamos países desarrollados como la media en Europa o inclusive en Estados Unidos, el total de la deuda de los privados de empresas y familias ronda entre el 80 y el 90% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay un tema para que se entienda, es que acá la morosidad es bastante alta, por una sola y única razón, y es que últimamente las familias en México están financiando su consumo de comida y alimentos, o sea, consumo diario prácticamente, en poder llenar la heladera. Y casi la totalidad de ese porcentaje de familias endeudadas se le está destinando tan solo un 30% de sus ingresos en pagar intereses, sin hablar del capital completo de la deuda. Eso es un número muy abismal y muy grande. Si nos vamos a España o Chile, ahí la deuda cambia un poco, porque la deuda se basa en el apalancamiento, o sea, en tomar crédito para comprarte una casa, para comprar una vivienda, para comprar pisos. El tema es que, aunque las morosidades en estos países son chicos, o sea, aproximadamente un 3%, 2.7% para ser exacto, el problema acá es en cuánto destinan la cantidad de su sueldo en pagar estas hipotecas. Lo normal es que tendría que estar rondando un 30%, pero nada más alejado de eso. En España es de un 43% y en Chile se va casi un 47% del sueldo de las personas, o sea, de sus ingresos, para poder pagar la hipoteca. Prácticamente están yéndose casi la mitad de su sueldo en pagar la vivienda en la que viven. Y no me malentiendas, las deudas no son malas, pero cuando llega el punto donde el hecho de que te cueste agarrar sueño, de que no puedas hablar con tus familiares, de que el simple hecho de irte a comer una pizza con tus amigos es algo que te duele en el alma y es algo completamente difícil para ti, yo hoy vengo con una caja de herramientas para que podamos solucionar este problema. Y hay infinidad de formas de poder salir de deudas, pero yo te voy a traer las principales, las que puedo utilizar de una vez sin necesidad
de tener que estar llamando a tu banco para ver si puedes reperfilar esa deuda o si puedes buscar la manera de extender los plazos y disminuir un poco las cuotas. Así que antes de comenzar te voy a dar un paso. Son literalmente 3 pasos sumamente importantes para que podamos comenzar a lograr pagar todas estas deudas. Pero antes, lo que sí te voy a pedir, por favor, que a mí me interesa muchísimo, es conocer tu posición. O si por alguna razón en algún momento llegaste a un nivel de deudas tan alto que entraste en una crisis que tuviste que buscar ayuda por otra parte. Y obviamente me encantaría saber en los comentarios cuál fue esa deuda. No me digas el monto, no importa, no nos interesa, pero sí cómo te sentiste en tener una deuda que por ahí estabas a punto de colapsar y no sabías ni siquiera qué hacer y cómo saliste de ella. Porque seguramente a otra persona le va a ayudar. Obviamente suscríbete, dale like para que pueda llegar a más personas y podamos ayudar a muchas más personas a que puedan salir de esta deuda y podamos comenzar una vida completamente nueva. El primer paso de todos es muy simple y es: construye tu presupuesto. Y sí, vamos a imaginarnos por un momento que tus finanzas son como una tubería. Tienes una tubería gigante en tu casa. Todos, obviamente, si estás viendo el video desde acá, es porque tienes una casa con internet y es sumamente fácil poder intuir de que tienes tuberías en tu casa. Entonces, yo estoy muy seguro de que en algún momento de tu vida has tenido alguna fuga de agua, de alguna tubería que se te haya roto. Si nosotros nos ponemos a pensar, la tubería entra a una capacidad máxima de agua. Así funciona también tu finanza. Los ingresos son esa cantidad máxima de agua que puede pasar por esa tubería. Y muchas veces cuando muchísima más presión de agua intenta pasar por esta tubería, empieza a desgastarse la tubería hasta que llega un punto que empiezan a haber fugas. Una fuga puede ser completamente inofensiva al principio. El problema es que si no arreglas esa fuga, empiezan a salir fugas por otros lados, ese hueco se empieza a hacer mucho más grande hasta que llega un punto de que empieza a llenarse tu casa completamente de humedad y de filtraciones de agua por todas partes. Hasta que llega un punto en el que tenés que parar y decir, loco, hay que arreglar todo esto, porque si no mi casa se derrumba por completo. Así funciona también el presupuesto. El presupuesto lo único que hace es poder lograr hacer una lista de cuáles son esos gastos que tú haces durante el mes, cuáles son importantes y cuáles no. Por ejemplo, ¿cuál es el más importante de todos? Los dos que yo considero es vivienda, servicios y comida. En la vivienda simplemente, en un video que te voy a dejar acá seguramente, te voy a explicar más o menos cómo deberías organizar tus finanzas para que puedas tener una capacidad de ahorro suficiente para lograr esa tan anhelada libertad financiera que todos buscamos. Pero mi recomendación principal es que sea del 30%. Con 30% es suficiente para que puedas vivir. Si tu capacidad de pago, sea de alquiler o de hipoteca, más los servicios, supera el 30%, por lo menos en un 40 o 43%, como pasa en el caso de Chile y España, lo ideal es que empieces a buscar o pensar alguna forma de mudarte. Sé que es muy difícil pensarlo de esa manera porque tú dices, loco, no me puedo dar otra solución. La otra solución sería aumentar tus ingresos, pero si estás incluido o metido en muchísimas deudas, hay veces que el hecho de querer buscar aumentar tus ingresos cuesta un poco para poder salir de estas deudas. Entonces, lo que yo te recomiendo es, lo que tienes que controlar primero es esa fuga de agua, como te comenté. Y la forma de hacerlo es poder ir anotando dónde es que están esas fugas de agua y empezar a presupuestar cada uno de los gastos que vas a tener mes a mes. Entre vivienda, alimento, salida, gasto y por supuesto, algo que no te puede faltar nunca en tu presupuesto es la cantidad de ahorro que tenés que tener. Que como techo tiene que ser del 20%. Si quieres ahorrar más y está en tu posibilidad, hacelo. Pero si estás viendo este video, lo más seguro es que no tengas una capacidad más alta de ahorro. Y de piso mínimo un 10% para que puedas ahorrar para tu jubilación o para unos gastos extraordinarios más adelante. Y esto tiene mucha conexión con el segundo paso que tenés que hacer. Y es, controla tus ingresos y tus gastos. Y acá es un paso increíblemente psicológico. Porque muchas de las personas que intentan empezar a controlar sus ingresos y sus gastos fallan sin siquiera haber comenzado. Porque el simple hecho de que tengas que anotar cuántos cafés te tomas al día, cuántas veces te vas a ir a comprar una botella de Coca-Cola, cuántas veces vas a empezar a gastar en pequeñas cosas que día a día te van sacando un poquito de ese porcentaje del ingreso que te va carcomiendo y destruyendo
todo tu esfuerzo para poder pagar esa deuda. Porque siempre nosotros empezamos a hacer gastos que pensamos que son inofensivos. Y voy a dar un ejemplo que la verdad es que lo utilizan demasiados gurús financieros. Y tampoco quería ser uno más, pero no encuentro un mayor ejemplo como para que todos nos sintamos identificados. Y ese ejemplo es el café. Todos los días hay personas que van y se compran un café al día pensando que van a hacer $3 al día en mis gastos diarios. Y si te pones a sacar la cuenta, básicamente un café son aproximadamente $3 al día, que si lo multiplicas por 30 son $90 al mes, que si lo multiplicas por 12, o sea, al año, vas a hacer casi $1,000 al año. Supongamos que tienes una deuda de $2,000, que si hubieras podido ahorrar ese café todos los días, ya estuvieras pagando literalmente la totalidad de tu deuda solamente dejando de tomar café una vez al día afuera. Y con esto no te estoy diciendo que dejes de tomar café. Sí que cambies la modalidad de tomar café. Comprar el café en el supermercado y empezar a consumirlo en casa. Con ese cambio de hábito vas a empezar a darte cuenta en el momento en que notes todos tus ingresos y todos tus gastos, cuáles son esos gastos hormigas que te están carcomiendo todo tu ingreso y que no te están permitiendo ahorrar, que no te están permitiendo básicamente pagar esa deuda que lo único que hace es sacarte paz mental todos los días. El tercer paso es: conoce tus deudas. Y es que una vez hayas armado el presupuesto, hayas anotado y empezado a tener el hermoso hábito de anotar todos tus ingresos y tus gastos. Que ojo, no tienen que ser literalmente todos los días, puedes hacerlo una vez por semana. Warren Buffett lo hace los domingos a la hora de sentarse a desayunar, anota todos sus ingresos y sus gastos de la semana. Lo que sí es que este paso viene muy correlacionado con el anterior, porque una vez tengas todo el panorama de tu vida, de lo que te ingresa y de lo que sale, ahí es donde vas a empezar a hacer la estrategia para pagar toda tu deuda. Y aquí es donde después de este punto te voy a dar dos vertientes, donde en las vertientes te voy a explicar dos estrategias fundamentales que se adaptan a ti para que logres decidir cómo y cuándo vas a ir pagando esa deuda, si sea más rápido y pagando menos intereses, o uno que te haga sentir un poquito más aliviado psicológicamente y que vayas pagando poco a poco esos intereses y que logres pagar tu deuda por completo. Y eso es prácticamente la forma de organizar tus deudas. Es: toma todas tus deudas, desde tarjeta de crédito hasta créditos personales, hasta hipotecas, todo lo que conlleve a que hayas solicitado una deuda en el banco o personas o simplemente una entidad financiera. Vas a ir organizando todas las deudas, desde la más alta de todas con la mayor carga de intereses hasta la más baja de todas con la menor carga de intereses. Una vez tengas organizado todas esas deudas y tengas un panorama completo de cuánto es el dinero total que debes, puedes armar distintas estrategias. Yo te voy a dar dos para que no descapitalices por completo tu patrimonio neto, o sea, no tengas que ponerte a vender tu televisor, tu auto o lo que sea para poder pagar la deuda, sino que con tus ingresos, así sean bajos, puedas organizar de manera correcta y confiable tu pago de deudas. El método de la bola de nieve. Este método es para las personas que necesitan un poco de shock de dopamina psicológico a la hora de ir pagando las deudas. ¿Por qué? Porque el otro que te voy a plantear es un poquito más matemático y racional. O sea, algo que te haga pagar menos intereses. Pero eso lo vamos a dejar de último. Aquí es donde voy a ir con el método de la bola de nieve. Si eres una persona que está muy lleno de ansiedad y que la verdad es que lo único que quieres es empezar a sentir más tranquilidad y más paz a la hora de pagar sus deudas y que poco a poco pueda irse sintiendo más libre y va a ir diciéndole a la gente: ya pagué mi primera deuda, ya pagué mi segunda deuda, y que a medida que vayan pasando el tiempo y te quede ya la última, sea un poquito más tranquilo para ti decir: listo, me queda una, me enfoco en esta, salgo de ella y voy a enfocarme al 100% a mejorar mis ingresos. Y es muy sencillo, vas a organizar, como lo dice su nombre, la bola de nieve, que es literalmente: agarras una bolita de nieve que la colocas arriba de la montaña y a medida que va bajando por la montaña, esa va agarrando y agarrando y agarrando y agarrando nieve hasta que se vuelve una bola gigante de nieve. O sea, vas a organizar tus deudas desde la más pequeña, con la menor cantidad de intereses posible, hasta la más grande. Y la estrategia acá es muy sencilla. A todas las deudas le vas a pagar un mínimo. Todas te van a permitir pagar una cuota mínima del préstamo personal, de la tarjeta de crédito o de cualquiera de las deudas que tengas. Una vez tengas todas estas
deudas acomodadas de menor a mayor, lo único que vas a hacer es que, supongamos que destinas un 10 o un 20% de tus ingresos a pagar tus deudas. Con ese 10 o 20%, supongamos ganas $1.000 y tenés que utilizar $200, vas a ir pagando 10, 50, 80, 20, lo que sea, la cantidad de deuda que tengas. Y a medida de que pagues ese mínimo de la deuda, te va a quedar un sobrante. Ese sobrante pueden ser $20 extra. Esos $20 extra los vas a utilizar para destinarlo a la deuda más chiquita, y esa deuda más chiquita va a ir amortizando los intereses próximos, y en el momento en el que vayas pagando con el sobrante esa deuda más chiquita va a acabarse rápido. O sea, en menos de lo que canta un gallo terminaste pagando esa deuda. Y así vas a ir dándole de abajo hacia arriba hasta que llega un momento donde las deudas más pequeñas empiezan a desaparecer y empiezas a sentir esos pequeños logros, esos pequeños shocks de felicidad de sí, terminé con una. Esto es un poquito más no tan racional y matemático, como les dije, porque obviamente al ser deudas más pequeñas, los intereses son mucho menor. Entonces, a la final, a la larga, terminas pagando más intereses al banco de lo que corresponde. Pero si tú eres una de esas personas que necesitas poder sentir menos ansiedad día a día de que está logrando salir de las deudas, te recomiendo excelentemente este método. Y el segundo método es el método de la avalancha. Este, por su nombre, básicamente, si has visto alguna vez una avalancha, la avalancha va de muy muy grande hasta que termina disipando a lo más abajo posible. Y como te dije, la bola de nieve anterior comienza muy chiquita y termina muy grande, y la otra termina muy grande y termina como muy chiquito, un poquito más disipado la cosa. Y aquí es donde viene el nombre de organizarlo de manera al revés. ¿Qué pasa? El momento en el que vayas a terminar de pagar todas las deudas va a ser un poquito más largo, pero realmente no va a ser un poquito más largo, va a ser un poquito más corto, matemáticamente hablando, y la cantidad de intereses que pagues va a ser muchísimo menor. Porque lo que vas a hacer es lo mismo, pero al revés. O sea, vas a agarrar todas tus deudas, vas a ir pagando el mínimo de todas las deudas que tienes, desde la más chiquita hasta la más grande, y el sobrante que tienes de ese porcentaje que destinaste para tu plan de eliminación de deudas, lo único que vas a hacer es que vas a destinar ese sobrante a ir amortizando la deuda más grande. ¿Qué va a pasar? Obviamente, al ir amortizando la deuda más grande, vas a ir pagando menos intereses a lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar? Que obviamente no vas a tener esos pequeños logros como pasó en el método anterior, sino que vas a sentir que vas a tardar mucho más en ir pagando las deudas, pero lo más importante es que matemáticamente hablando, seguramente vas a terminar con las deudas muchísimo más rápido, y lo más importante de todo es que le vas a pagar menos intereses al banco. Vas a ganarle al sistema desde ese punto de vista. Obviamente ellos van a tener su ganancia, pero lo ideal de todo esto es que puedas sentirte libre lo más rápido posible y obviamente pagando la menor cantidad de dinero posible. Y para concluir, obviamente esto va a terminar siendo un shock emocional. Inclusive va a terminar siendo una crisis existencial de si vale la pena o no vale la pena seguir pidiendo préstamos a los bancos. Conozco un montón de gente que lamentablemente terminaron muy traumados con los bancos luego de quedarse endeudados por muchísimo tiempo, teniendo tasas de interés altísimas e inclusive teniendo años sin poder salir de ella. Pero lo peor de todo es que, claro, terminaron saliendo de esas deudas y dijeron, loco, ¿para qué voy a seguir metiéndome en deudas? Y aquí es donde tengo que darte a ti un solo tip, y es, básicamente, si no cambias tus hábitos de gasto, no vas a poder salir adelante. Y la parte de la libertad financiera es eso. Es, si tenemos una persona, como por ejemplo Warren Buffett, que sigue viviendo en la misma casa con la que se casó con su esposa hace más de 60 años atrás, teniendo un auto simple, ¿por qué querés aparentar una vida que hoy por hoy no te puedes permitir? Si ganás $1.000, no puedes gastar más de $1.000. Si ganás $2.000, no puedes gastar más de $2.000. Y una de las cosas de la deuda es que, como te dije en el caso de Chile y España, donde básicamente utilizan el apalancamiento para comprarse viviendas. Y si tú quieres comprarte una vivienda, si tú quieres comprarte esa primera vivienda para estar con tu familia, con tus gatos, con tu perro, con tus hijos, necesitas tener un buen historial crediticio. Y eso lo vas a tener tomando deudas. Nada más y nada menos que eso. Entonces, mi invitación es a esa, es, che, si necesitas ayuda para poder pagar tus deudas,
Me encantaría poder brindarte esa ayuda. Dejo en la descripción básicamente mi correo por si necesitas ayuda en algo. Obviamente lo voy a hacer completamente gratis, pero lo único que sí te voy a brindar o te voy a invitar es, solamente tienes que comenzar haciendo las dos primeros pasos de este punto, y es: empieza a controlar tus gastos. Una vez tengas eso controlado y empieces a poder organizar tu vida, te voy a asegurar que una vida libre de deudas, donde puedas planificar tu vida por completo, es otra cosa completamente diferente. Porque la libertad financiera y la vida en la que quieres vivir la vas a tener simplemente sin tener esos estreses en tu cabeza, sin tener que depender de vivir esclavizado para tener que poder pagar tus deudas, haciendo 84.000 trabajos a la vez y no poder disfrutar de lo que es la vida en sí. Así que, sin más nada que decir, chicos, muchas gracias si llegaste hasta acá. Dale like, deja tu comentario. Me encantaría saber si tuviste que pasar por esto y obviamente cómo hiciste para solucionarlo. Seguramente habrá otras personas en los comentarios en los que van a poder sentirse identificados contigo, o inclusive hacerte un poquito más de preguntas al respecto, y ellos poder salir de este gran embrollo y gran pandemia de la deuda que tenemos en el mundo actual. Así que, sin más nada que decir, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.